Tamar, hija del renombrado rey David, creció rodeada de lujos y privilegios en el majestuoso palacio de Jerusalén. Admirada por su belleza e inteligencia, su presencia irradiaba gracia y bondad. Su destino parecía destinado a grandes cosas, viviendo entre una de las familias más poderosas de Israel. Sin embargo, escondido en las sombras de los pasillos del palacio, algo maligno estaba a punto de cambiar su vida de forma irreversible. ¿Cómo puede surgir una tragedia del corazón de una familia tan querida? ¿Qué sucede cuando quienes deberían ser los guardianes de la seguridad se convierten en los responsables del sufrimiento? Estas preguntas flotan sobre la historia de Tamar, que revela la profundidad del dolor causado por la traición. Israel estaba dirigido por David, un rey venerado y respetado por su pueblo, y el palacio albergaba a una familia numerosa y compleja. Tamar, hija de David con Maaca, princesa de Gesur, era hermana de Absalón, uno de los hijos más ambiciosos del rey. Sin embargo, el foco de atención se centró en Amnón, el primogénito de David. Amnón tenía una pasión ilícita por Tamar, obsesión que, poco a poco, consumió su cordura. Aunque era consciente de que sus deseos estaban prohibidos, se dejó enseñar por ellos, mientras Jonadab, su astuto y manipulador amigo, fomentaba su conducta destructiva. Jonadab sugirió un plan cruel. Amnón debería tener la intención de estar enfermo y pedirle a Tamar que fuera a su habitación a prepararle comida. Entonces, utilizando la confianza y la inocencia de su hermana, trazó el camino hacia una tragedia inevitable. David, sin darse cuenta de las oscuras intenciones de Amnón, cumplió con la petición y envió a Tamar directamente a la trampa. Tamar, obediente y compasiva, rápidamente tomó la harina, la mezcló diligentemente y preparó los quesos bajo la supervisión de Amnón. En silencio, colocó la comida frente a él, esperando que su hermano finalmente se saciara. Sin embargo, Amnón se negó a comer y ordenó: «Quítame a todos los hombres». Uno a uno, los sirvientes abandonaron la habitación, dejándolos solos. El silencio en la habitación solo aumentó el malestar de Tamar, quien no sospechaba las traicioneras intenciones de su medio hermano. Cuando todos se fueron, Amnón, sin ocultar ya su verdadera intención, agarró a Tamar y le dijo: «Ven conmigo, hermana mía». Si esta historia te está impactando y aumentando tus descubrimientos bíblicos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir todas estas historias. Tamar, asustada e incrédula, luchaba por liberarse, suplicando desesperadamente: «No, hermano mío, no me fuerces, porque tal cosa no se hace en Israel. No hagas esta locura. ¿Y yo? ¿Cómo puedo cargar con esta vergüenza? Y tú serás contado entre los más tontos de Israel». Su voz temblaba de miedo y tristeza mientras intentaba apelar a la razón de Amnón. Incluso le sugirió que hablara con el rey, con la esperanza de evitar lo peor. «Te ruego que hables con el rey, porque él no me rechazará». Pero sus súplicas fueron en vano. El deseo de Amnón ya había eclipsado cualquier rastro de humanidad que quedara en él. A pesar de toda la resistencia de Tamar, Amnón la violó. Lo que comenzó como un deseo malsano pronto se convirtió en repulsión. Después del acto, lo que Amnón sentía por su hermana rápidamente pasó del deseo al odio. «Levántate y vete», ordenó, sin la más mínima compasión. Tamar, aún conmocionada y profundamente desesperada, suplicó: «Por favor, este mal de despedirme es mayor que los otros que ya me habéis hecho». Aún así, Amnón permaneció insensible. Llamó a un sirviente y le ordenó que abriera la puerta y la sacara. Tamar, humillada y devastada, rasgó la ornamentada túnica que llevaba, símbolo de su virginidad, y colocó cenizas sobre su cabeza. Llorando fuerte y en agonía, abandonó el lugar, con el corazón roto y sin saber cómo afrontaría el dolor. Al llegar a casa de Absalón, su hermano, inmediatamente se dio cuenta de lo sucedido. «Quédate conmigo, hermana mía», le dijo, acogiéndola con el silencioso cuidado de quien sabe que se ha cometido una espantosa injusticia, pero que, por ahora, no se puede hacer nada para reparar el daño. Sin embargo, Absalón no le dijo nada a Tamar sobre lo sucedido, ni buenas ni malas. Dentro de sí mismo albergaba un profundo odio hacia Amnón, el hermano que había deshonrado a su hermana. Este odio fue hirviendo lentamente mientras Absalón esperaba pacientemente el momento adecuado para actuar. El rey David, al enterarse de la violación de Tamar, se puso furioso. Su corazón se llenó de indignación, pero aún así no castigó a Amnón. Quizás porque era el primogénito o porque el peso de la intriga familiar era demasiado grande para que tomara medidas decisivas. El silencio de David con respecto al crimen de Amnón fue un golpe aún mayor para Tamar. La justicia que esperaba nunca vino de su padre. Absalón, sin embargo, guardaba todo en su corazón y el deseo de venganza crecía cada día. Durante 2 largos años, Absalón esperó,
planificando meticulosamente el momento en que haría pagar a Amnón por su traición. Y así, a su debido tiempo, orquestó su venganza. Absalón organizó un gran banquete para los hijos del rey en Baal-Hazor, cerca de Efraín, e invitó a todos los hermanos, incluido Amnón. Durante la fiesta, Absalón dio instrucciones claras a sus siervos. Mirad cuando el corazón de Amnón se alegra con el vino. Cuando dé la señal, mátalo. No temáis, yo os lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. El plan se llevó a cabo tal como Absalón había determinado. Cuando Amnón estaba borracho y no podía defenderse, los siervos de Absalón lo mataron, cumpliendo así la venganza de Tamar. La noticia de la muerte de Amnón se difundió rápidamente. Inicialmente, el rey David creyó que todos sus hijos habían sido asesinados, un golpe inimaginable para cualquier padre. Sin embargo, Jonadab, el mismo hombre que había aconsejado a Amnón al comienzo de su complot contra Tamar, se apresuró a corregir al rey. Mi señor, no creas que todos los hijos jóvenes del rey fueron asesinados, solo Amnón está muerto. Este acto fue planeado por Absalón desde el día en que Amnón violó a Tamar. Cumplida la venganza, Absalón huyó a Jesús, el reino de sus abuelos maternos, donde permaneció exiliado durante 3 años. Durante este tiempo, el rey David lamentó todos los días la pérdida de Amnón, su hijo primogénito. Sin embargo, al mismo tiempo, su corazón también sufrió por la ausencia de Absalón. A pesar de sentirse reconfortado por la muerte de Amnón, la ausencia de Absalón seguía siendo una pesada carga para el rey. Finalmente, después de la apelación de Joab, comandante del ejército de David, a Absalón se le permitió regresar a Jerusalén. Joab se postró en reverencia ante el rey, agradeciéndole por haber concedido su pedido, y luego fue a Jesús para traer de regreso a Absalón. Sin embargo, a su regreso, Absalón no fue restituido inmediatamente a su puesto. Había una barrera entre él y su padre, un resentimiento que seguía creciendo. Tamar, todavía marcada por el sufrimiento que había experimentado, permaneció recluida en casa de Absalón. El silencio y la soledad que rodeaban su vida eran un reflejo del dolor que llevaba, un dolor que no podía expresarse con palabras. Aunque la Biblia no revela detalles adicionales sobre su destino después del terrible suceso, es innegable que el impacto de su experiencia repercutió en toda su familia y en el reino. Tamar simbolizaba no solo la víctima de un acto de violencia, sino la manifestación de las consecuencias de una falta de justicia, algo que moldearía la historia de Israel en los años siguientes. La tragedia que envolvió a Tamar no se limitó a ella. El silencio de Absalón respecto a lo sucedido, su creciente resentimiento y el odio que sentía hacia Amnón fueron las semillas plantadas para una revuelta que sacudiría el reinado de David. El dolor de Tamar, escondido en las sombras, fue también el combustible que encendió las llamas de la revuelta de Absalón. Ella, físicamente viva pero emocionalmente rota, reflejaba el estado del reino, aparentemente fuerte por fuera pero corroído por dentro, al borde de la crisis. Mientras Tamar permanecía aislada, el resentimiento de Absalón creció y comenzó a articular sus planes para usurpar el trono de su padre. Absalón creía que David había fracasado como rey al no castigar a Amnón, y su confianza en su padre se había visto afectada irreversiblemente. Vio la inacción de David como una debilidad que necesitaba ser corregida. Y así, con paciencia y astucia, empezó a planificar su ascenso al poder. Absalón, conocido por su belleza y carisma, se ganó la simpatía del pueblo de Israel. Se paró junto a la puerta de la ciudad, donde los que buscaban justicia acudían a presentar sus casos. Con su discurso persuasivo y sus promesas de un gobierno justo, Absalón se ganó el corazón de la población. «Ah, si yo fuera juez en Israel», dijo, «todos tendrían justicia». Su popularidad fue creciendo y poco a poco fue consiguiendo un número importante de seguidores. Absalón ya no era solo el hijo rebelde de David, se le veía como una alternativa al trono, alguien que podía corregir los errores del pasado. Con el apoyo popular, Absalón finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para declararse rey en Hebrón, lejos de los ojos vigilantes de David. Hebrón, la ciudad donde David había sido ungido rey, se convirtió ahora en el escenario de la traición de su propio hijo. La noticia llegó rápidamente a oídos del rey. Temiendo por la seguridad de Jerusalén, David decidió huir. No quería que la ciudad fuera el escenario de una batalla sangrienta entre sus fuerzas y las de Absalón. Al ordenar la retirada, David dijo: «Levantémonos y huyamos, no sea que perezcamos a manos de Absalón. Si nos alcanza, destruirá la ciudad a espada». La huida de David estuvo marcada por encuentros que revelaron tanto la lealtad como la enemistad que todavía inspiraba. Mientras que algunos, como Usai el arquita, se ofrecieron voluntarios para servir como espías en la corte de Absalón, otros, como Simei de la casa de Saúl,
aprovecharon la oportunidad para maldecir a David. Simei arrojó piedras e insultos, pero David, en un acto de gran humildad y resignación, les ordenó que no lo detuvieran, creyendo que tal vez era parte del plan de Dios castigarlo. Al mismo tiempo que aumentaba la tensión entre David y Absalón, las fuerzas militares de ambos lados se preparaban para la confrontación. El destino del reino se decidiría en una batalla en los bosques de Efraín. El choque fue sangriento y caótico, con importantes pérdidas para el equipo de Absalón. Más de 20.000 hombres cayeron ese día, en un enfrentamiento que puso de relieve la brutalidad de la guerra civil. Absalón, mientras intentaba huir de la batalla, encontró su destino de una manera trágica e irónica. Su largo cabello quedó atrapado en las ramas de un gran árbol, dejándolo colgando e indefenso. Joab, el comandante de David, desobedeciendo las órdenes expresas del rey de perdonar la vida a su hijo, aprovechó la oportunidad. Fríamente, clavó 3 dardos en el corazón de Absalón, poniendo así fin a la rebelión. La noticia de la muerte de Absalón fue un golpe devastador para David. A pesar de todas las traiciones y conflictos, Absalón seguía siendo su hijo, y el amor que David sentía por él se manifestaba en un dolor profundo y sincero. David subió a la habitación que estaba encima de la puerta de la ciudad y lloró amargamente, diciendo: «Oh hijo mío, Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto en tu lugar». Aunque la rebelión de Absalón fue sofocada, el precio fue demasiado alto. El reino de Israel, que una vez estuvo unido bajo David, ahora estaba fragmentado y debilitado. El regreso de David a Jerusalén no fue una celebración, sino el reflejo de un reino en ruinas. Se había perdido la unidad y el dolor de perder a 2 hijos, Amnón y Absalón, era una carga demasiado pesada para soportarla. El propio David había sido probado como padre y como rey. A pesar de su grandeza, no pudo evitar que su propia familia se desmoronara ante él. Sin embargo, entre estas grandes batallas e intrigas, la historia de Tamar permaneció como un recordatorio silencioso de todo lo que se había puesto en movimiento. Su violación y posterior aislamiento habían sido el detonante de una serie de acontecimientos que culminaron en muerte y destrucción. Tamar, a pesar de su ausencia en la narrativa posterior, simbolizaba la injusticia no reparada, la herida sin sanar. Se ha convertido en un símbolo de la necesidad de compasión y justicia, no solo para quienes tienen voz, sino especialmente para quienes, como Tamar, han sido silenciados por la violencia y el abandono. Puede que el destino final de Tamar siga siendo desconocido, pero su vida, su dolor y su silencio han resonado durante generaciones. No fue solo una víctima de un acto aislado de violencia, sino también una figura trágica cuyas circunstancias determinaron el destino de un reino. La historia de Tamar, olvidada a la sombra de acontecimientos más importantes, nos recuerda que las tragedias personales son a menudo las que influyen más profundamente en el curso de la historia. Después de enfrentar la rebelión de Absalón y la trágica pérdida de sus hijos, David buscó restaurar el orden en su reino y asegurarse de que su legado estuviera marcado por la sabiduría y la justicia. El peso de los acontecimientos pasados siempre estuvo presente, pero David, ahora mayor y reflexionando sobre su vida, sabía que era necesario dejar un futuro mejor para Israel. Quería que sus últimos días los dedicara a preparar el camino para que su sucesor reinara justamente, evitando los errores que habían marcado su propio reinado. Al nombrar heredero al trono a Salomón, su hijo con Betsabé, David le dio una serie de instrucciones que reflejaban su propio camino de fe y arrepentimiento. David quería que Salomón aprendiera de sus éxitos y, especialmente, de sus errores. «Voy por el camino de toda la tierra», le dijo a su hijo. «Esfuérzate y demuestra que eres un hombre. Y guardad los mandamientos de Jehová vuestro Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus juicios y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperéis en todo lo que hagáis». 1 Reyes 2:3. Estas palabras de David no fueron solo un recordatorio de las leyes de Dios, sino también un reflejo de todo lo que había aprendido como rey. Sabía que la justicia y la obediencia a Dios eran los pilares de un reinado próspero y quería que Salomón siguiera ese camino. La muerte de David, por tanto, marcó el final de una era turbulenta, pero también simbolizó un nuevo comienzo, donde deberían prevalecer la sabiduría y la justicia. Salomón, conocido por su sabiduría, llevaría el legado de David al futuro, y muchos de sus proverbios y reflexiones espirituales reflejarían la importancia de la justicia, la rectitud y la protección de los más débiles. Se convirtió en un rey cuya fama se extendió más allá de las fronteras de Israel, conocido por su discernimiento y la construcción del magnífico templo en Jerusalén. Sin embargo, las lecciones del pasado, incluida la trágica historia de Tamar, todavía resonaron en el nuevo reinado. Tamar,
cuyo sufrimiento había sido en gran medida silenciado en las páginas de la historia, se convirtió en un símbolo de algo mucho mayor. Su historia fue un poderoso recordatorio de las consecuencias de descuidar la justicia. La violación que sufrió y la falta de una respuesta adecuada por parte de David y la sociedad que lo rodeaba desencadenaron una serie de acontecimientos que culminaron con la caída de dos príncipes y una guerra civil que sacudió a la nación. Su vida, marcada por el dolor, había impactado no solo a su familia, sino a todo el reino. Aunque su nombre rara vez se mencionó después de la tragedia, la memoria de Tamar fue un recordatorio constante de la necesidad de proteger a los inocentes y garantizar que la justicia se aplicara imparcialmente. La falta de acción ante su dolor tuvo consecuencias catastróficas, lo que demuestra que el sufrimiento no tratado puede extenderse como una plaga, envenenando incluso los vínculos más fuertes de una familia y una nación. Salomón, con su sabiduría y enseñanzas, exaltaba muchas veces la justicia y la rectitud, quizás recordando las lecciones que le había dejado la vida de su padre, David. En sus proverbios, habló de la necesidad de cuidar a los oprimidos, de ser justo en todas las situaciones y de nunca hacer la vista gorda ante el sufrimiento de los débiles. En uno de sus proverbios escribió: «Abre tu boca a favor de los mudos, por el derecho de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y haz justicia al pobre y al necesitado». Proverbios 31, 8-9. Estas palabras hicieron eco de la importancia de proteger a quienes, como Tamar, sufrieron en silencio. Puede que la historia de Tamar no haya obtenido el cierre que merecía, pero su legado se ha endurecido en otros sentidos. Se convirtió en un símbolo, no solo de sufrimiento, sino de resistencia y un llamado a la justicia. El nombre de Tamar, en muchos sentidos, ha trascendido el tiempo, sirviendo como un recordatorio para las generaciones futuras de la importancia de cuidar a los heridos y vulnerables. En sus acciones y en su vida, la tragedia de Tamar no fue olvidada, sino que se convirtió en una narrativa que continuó moldeando el pensamiento y la filosofía de un reino que aspiraba a la justicia y la compasión. En los tiempos que siguieron a la muerte de David y al reinado de Salomón, Israel experimentó tiempos de gran prosperidad y también de desafíos. Sin embargo, el impacto de los acontecimientos que rodearon a Tamar, Absalón y Amnón nunca se borró por completo. Siguieron siendo una lección no solo para los reyes, sino para toda la nación. La justicia no puede demorarse. El sufrimiento de los inocentes debe reconocerse y abordarse con urgencia, porque cuando se ignora la injusticia, sus consecuencias son inevitables y a menudo trágicas. Así, la historia de Tamar, aunque envuelta en dolor, permaneció viva en las reflexiones y enseñanzas que vinieron después. Ella fue un recordatorio constante de que, en un reino donde se descuida la justicia, el caos rápidamente ocupa su lugar. Aunque su vida estuvo marcada por la tristeza, su nombre siguió mencionándose como símbolo de esperanza en un futuro donde la justicia pudiera prevalecer y donde ya no fuera necesario contar historias como la suya. Esperamos que esta historia te haya inspirado. Si quieres seguir explorando historias que fortalecen la fe y alientan la acción, no olvides suscribirte. Únase a nosotros y caminemos juntos este camino de aprendizaje y crecimiento.